como sindicatos miembros de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, estamos igual haciendo la denuncia a nivel general de las diferentes violaciones a derechos constitucionales, laborales, convenios OIT, contra los trabajadores y las organizaciones sindicales. Cito ejemplos. Hay una política de despidos masivas a nivel gubernamental. Escuchamos ahí las declaraciones del diputado Cristian Guevara, creo que se llama él, que hablaba de quitar grasa y de suprimir más de 100,000 trabajadores a nivel gubernamental. Igualmente se da la práctica en las alcaldías, en las municipalidades, que hay una política diría yo, inhumana, porque es afectarnos a nosotros los trabajadores cuando se está hablando de reducir municipios. Eso quiere decir que las municipalidades pierden su razón natural, ¿verdad?, como personas jurídicas, y perdemos nuestros derechos a estabilidad. Por lo tanto, estamos orientando a las y los trabajadores de las diferentes municipalidades, instituciones de gobiernos, para que pongamos mucha atención a eso, porque perder el empleo significa la precarización de las condiciones ya afectadas por nuestra familia salvadoreña. A nivel gubernamental, igual hay una política de eliminación de instituciones de gobierno, llámese FOPROLID, ISDEMU. Últimamente eliminaron el Instituto Salvadoreño de Pensiones, el INPEP, históricamente una institución que por años ha estado dando un servicio a la clase trabajadora, y hoy han creado el ISP, pero implica que han despedido más de 100 trabajadores y van a seguir despidiendo. Ya decían los compañeros, la compañera citaba los casos de la Autónoma Portuaria, donde la han militarizado. Vemos con gravedad la situación como organizaciones sindicales, miembros de la Mesa Permanente, el uso desmedido de la fuerza que está haciendo este gobierno, y respetando derechos constitucionales, convenios internacionales, y retrocediendo los derechos que hemos conquistado a través los trabajadores de la lucha y sacrificio. Por lo tanto, estamos demandando a las y los trabajadores, a las organizaciones que defienden o deben tutelar los derechos de nosotros, llámese PDDH, llámese Ministerio de Trabajo, PGR, que lamentablemente hay casos ahí del Ministerio de Trabajo que citan que están amenazando, así lo dice un sindicato, que están amenazando a los trabajadores que si no firman su renuncia, les van a aplicar el régimen de sección. Esto es una grave violación a nuestros derechos como trabajadores, y también pedimos a la comunidad internacional para que pueda estar pendiente de los graves atropellos que se está dando a nuestra clase trabajadora. Por eso queremos decir, como sindicato, miembros de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, aquí está este espacio, es para ustedes, para defender los derechos de las y los trabajadores, pero tenemos que demostrar que la clase trabajadora, unidos, somos una clase invencible. Pero han utilizado una práctica de dividirnos, de comprar muchos dirigentes sindicales por dádivas, y los han ido neutralizando. Por lo tanto, queremos decirles para que nos unifiquemos y hagamos prevalecer nuestros derechos como clase trabajadora. Mi nombre es Patricia de Claudio. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral denuncia crisis en la protección de derechos laborales y sindicales. La Mesa Permanente por la Justicia Laboral, espacio que aglutina a organizaciones sindicales del sector público, privado, municipal e independiente, además de otros sectores de la sociedad civil interesados en la defensa de los derechos laborales, manifiesta que personas articuladas en el movimiento de trabajadores despedidos presentaron en la primera semana de marzo una solicitud en la búsqueda de la restitución de sus derechos laborales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras agotar instancias nacionales y ante la falta de respuesta estatal. La petición tiene por objeto que se restituyan sus derechos laborales transferidos para el goce de una vida plena y digna. A partir del 1 de junio de 2019, fueron suprimidas 5 secretarías de la Presidencia de la República y cerca de 800 personas fueron cesadas de forma arbitraria, sin alternativas de reubicación en otros puestos de trabajo, ni posibilidades de recibir una compensación justa y equitativa por el tiempo de servicio en la función pública, a quienes también
se les irrespetó el derecho de audiencia y defensa en relación al debido proceso. A partir de esa fecha, inició una batalla prolongada para hacer valer los derechos de las y los trabajadores despedidos arbitrariamente. La disolución de instituciones como el Fondo Ambiental de El Salvador, FONAES, Dirección General de Estadísticas y Censos, DIESTI, Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador, FISDL, Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a consecuencia del conflicto armado, FOPROLID, Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, INPEP, y recientemente la militarización de la Autoridad Marítima Portuaria, AMP, y en más de 45 dependencias de gobierno, ha coadyuvado en la crisis actual de derechos laborales que se vive en el país. La disolución de las instituciones y la militarización mencionada ha provocado 12.637 despidos ilegales. En cuanto a las municipalidades, se tuvo conocimiento de la cesantía de un aproximado de 3.838 personas, solo en 25 alcaldías gobernadas por el oficialismo. Por otro lado, se registró un aproximado de 2.550 trabajadoras despedidos de la Asamblea Legislativa. En suma, los despidos de diferentes instancias estatales a marzo de 2023 ascienden a 19.025 personas, afectándoles directamente y precarizando sus condiciones de vida, desencadenando así la vulneración a otros derechos como la alimentación sin debido proceso ni justicia. Como clase trabajadora organizada, se han presentado más de 2.000 denuncias de violaciones a derechos laborales ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, instancia que no ha actuado de manera diligente. Por el contrario, ha guardado silencio ante los miles de despidos injustificados que se han denunciado. Asimismo, se han interpuesto más de 800 demandas de nulidades de despidos ante el Tribunal de Servicio Civil, y en más de 3 años se han logrado alrededor de 150 resoluciones favorables de nulidades de despidos. Sin embargo, el TSC acumula una mora en los procesos. Se presentaron 400 demandas de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que en su momento decretó alrededor de 50 medidas cautelares de reinstalo, mientras se tramitaba cada amparo. A partir de la cooptación de la Sala de lo Constitucional, materializada el 1 de mayo de 2021, se tuvo como consecuencia la no admisión de los amparos, así como también la declaración de no al lugar al amparo. Tras agotarse las diversas instancias judiciales y o administrativas, el MTD, como parte de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, presentó una petición a la CIDH, señalando la violación al derecho a la protección judicial, artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación al artículo 8.1 de la CAD, derecho a ser escuchado por un juez o tribunal natural, independiente e imparcial, artículo 8.1 CIDH, violación autónoma, garantía del debido proceso. Esto vulnera el derecho al trabajo en condiciones dignas y satisfactorias, a un salario y a la estabilidad laboral, artículo 45.b, decreto a la seguridad social y a la salud. Criminalización de la lucha sindical. La situación de los derechos laborales y sindicales continúa en deterioro de forma acelerada y profunda. Actualmente, Miguel Antonio Ventura Arana, secretario general de la Asociación de Trabajadores Municipales ASTRAM, seccional de la Alcaldía Municipal de San Marcos, se encuentra privado de libertad, después de encabezar una protesta pacífica por la exigencia de los derechos de trabajadores y trabajadoras de la municipalidad. La noche del 3 de enero, la Policía Nacional Civil informó a través de redes sociales sobre la captura de Ventura Arana, siendo acusado de suspender la recolección de basura en dicho municipio, después de denunciar la falta de pago de prestaciones laborales e insumos para la realización de su trabajo. Horas antes de su captura,
el presidente de la República, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de Twitter: irse a huelga sin motivo es un delito ambiental y contra la salud pública. Desde este espacio se consideró este hecho como una grave intromisión entre órganos de Estado y confirmó la falta de independencia entre los mismos, puesto que el mandatario no está facultado para ordenar capturas a la Fiscalía General de la República o definir si una conducta es delictiva o no. Por su parte, empleados de la Alcaldía de San Marcos han desmentido estas afirmaciones y han asegurado que la reunión sostenida por los trabajadores de la Unidad de Derechos Sólidos no era paro de labores ni huelga. Indicaron que estaban en negociaciones con la alcaldesa del municipio para que les entregaran las prestaciones exigidas. Las detenciones arbitrarias a líderes sindicales se han incrementado. Días después de este hecho fueron detenidos 2 trabajadores y una trabajadora de la Alcaldía Municipal de Soyapango por exigir el pago de salarios retrasados y otras prestaciones sociales. De igual forma, a directivos del Sindicato de la Imprenta Nacional. A la fecha, más de una veintena de trabajadoras y trabajadores están privados de libertad. Lo anterior impacta gravemente contra las libertades sindicales y la integridad física, moral y la libertad de los liderazgos, cuyos derechos y actuaciones son protegidos inclusive por la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Ante las violaciones previamente expuestas, la Mesa Permanente por la Justicia Laboral exige al sistema de justicia que cese la criminalización de los liderazgos sindicales que están siendo sometidos a procesos por defender derechos laborales. Además, que se ordene la libertad inmediata de trabajadores detenidos de forma arbitraria. Al presidente de la República abstenerse de interferir en las funciones de otros órganos de Estado y a promover la garantía de los derechos humanos de liderazgos sindicales. A la PNC, actuar en apego a la Constitución y a las leyes para prevenir las violaciones de los derechos humanos de los trabajadores y el uso proporcional de la fuerza. A las municipalidades, dada la crisis de fondos que enfrentan, se advierte el incremento de conflictos laborales, se motiva a la búsqueda de la satisfacción de los derechos laborales mediante formas pacíficas que no menoscaben a los trabajadores y trabajadoras, generando espacios de diálogo. Asimismo, se hace un llamado a la CIDH y a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a estar vigilantes de la situación actual de los derechos laborales de miles de personas, así como a demandar al Estado el respeto a los derechos humanos y el cese a las violaciones y abusos de poder en contra de la clase trabajadora. San Salvador, 11 de abril de 2023. ¡Viva la clase trabajadora! ¡Viva!